Hola a todos, reciban un cordial saludo. El día de hoy, junto con mis compañeras, vamos a hacer una exposición acerca de los razonamientos lógicos. Los nombres de mis compañeras son Andrea Reyes, Caterina Rojas, Victoria Silva y el mío, Laura Hernández. Somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del programa de Psicología Virtual. En la siguiente presentación se pretende explicar el razonamiento lógico y su fragmentación, pero ¿qué es el razonamiento lógico? Es un conjunto de juicios que mantienen entre sí las relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados a los denominados premisas, podamos llegar deductivamente a un juicio que no teníamos y que denominamos conclusión. Método científico de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El método científico es un método de investigación que usa especialmente en la obtención o elaboración de aquellos conocimientos que provienen de la ciencia. Para entender mejor el método científico, esta consta de unos pasos que clarifican su proceso. Vamos a ver los pasos del método científico. El primero es la observación, que vendrían siendo los eventos o los hechos. El siguiente son las preguntas, que son los datos o análisis que nosotros tenemos. La hipótesis, que es las conjeturas o ideas. La experimentación, que es poner a prueba estas conjeturas o ideas, es decir, la hipótesis. El resultado es observar y reportar. La comprobación, si es falsa, rechazó la hipótesis o las ideas que teníamos. Si es verdadera, corroboró la hipótesis. Y la comunicación, que es la divulgación de los resultados. Para facilitar el proceso del método científico, este recurre a dos vías alternativas para elaborar los conceptos o teorías para permitirnos acercarnos al entendimiento de la realidad. Uno es el método inductivo y el otro es el método deductivo. El primero, que es el método inductivo, es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. El razonamiento inductivo se manifiesta claramente en el planteamiento de la hipótesis. Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general y de una parte a un todo. A modo de ejemplo podemos decir que Sócrates es un hombre, es decir, Sócrates es mortal, o sea que todos los hombres son mortales. Y el segundo método, que es el método deductivo, que es un método científico que se considera que la conclusión está implícita en las premisas, se deben proyectar varias predicciones acerca de lo que se puede ocurrir en la realización de este experimento. Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular y de lo complejo. Como ejemplo del método deductivo podemos decir que todos los hombres son traicioneros, es decir, si Juan es un hombre, entonces Juan debe ser traicionero. Silogismos categóricos. Para entender qué es un silogismo categórico, debemos saber la definición. Esto es lo primero de lo que vamos a hablar. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de tres preposiciones, dos premisas y una conclusión. Esta conclusión la inferimos a partir de los dos primeros enunciados, que se determinan como dos premisas. Como anteriormente ya lo había dicho, se forman por dos preposiciones llamadas premisas. Una es la mayor y la otra es la menor. La conclusión se infiere a partir de estos dos enunciados que se generan inicialmente. Es normal ver cómo las premisas se unen por conjunciones tales como o, y e, entre otras, y muchas veces la conclusión también la separamos por medio de algún término. Para poder generar un silogismo categórico, pues ideal o bueno, exacto, debemos tener reglas claras. La primera regla debe tener tres términos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Debe tener dos premisas y dos conclusiones. Los términos deben ser mayor, menor y medio. El término medio no debe aparecer en la conclusión. El término medio
debe aparecer en ambas premisas. Debe haber una premisa universal, debe haber una premisa afirmativa. Si existe una premisa particular, la conclusión será particular. Si hay una premisa negativa, la conclusión será negativa. Si un término aparece en la conclusión, también debe aparecer en la premisa correspondiente. Para poder entender esto, pues vamos a hablar sobre los tipos de premisas. Voy a iniciar por las particulares negativas. Se dividen en particulares y en universales. Las dos se dividen en afirmativas y negativas. Vamos a iniciar por la particular negativa, que son las que usan términos como unos no, algunos no, y las afirmativas usan términos como algunos y algunas. La universal afirmativa usa términos como todos y todas, y la universal negativa usa términos como ningún y ninguna. Esos son como un enfoque para darle cumplimiento a las reglas básicas del silogismo. Para entender esto mejor, pues vamos a basarnos en un ejemplo. Bueno, este ejemplo nos habla sobre una característica general que son los animales acuáticos. Nos dice que todos los animales acuáticos me gustan. Sería la premisa mayor y el término mayor. Esto nos generaliza y lo podemos ver cuando mostramos el todo, cuando utilizamos el todo. La premisa menor, que es el término medio, es cuando reducimos este todo a algunos. Acá vemos como ya no son los animales acuáticos, sino algunas serpientes acuáticas. Ya reducimos este animal, le dimos una descripción que es la serpiente y sabemos que son las acuáticas. También sabemos que son algunas, se redujo como el grupo, la cantidad. Y la conclusión, que es el término menor, dice algunas serpientes me gustan. Ya vemos la conjugación. Cuando dice me gusta, en la mayor aparece también en la conclusión. Vemos que las serpientes en la premisa menor aparecen en la conclusión. Lo de acuáticos en la premisa mayor y en la premisa menor. Acá vemos cómo las reglas se están cumpliendo. Bueno, espero que les haya gustado y ya mi compañera continuará con su tema. Muchas gracias. Validez de un argumento. ¿Qué es? La lógica busca descubrir que sus argumentos sean válidos y que sus conclusiones sean correctas para brindar una validez innata. Para poder determinar la verdad de los argumentos, lo podemos realizar de las siguientes formas. En primera parte sería concluir cuáles son nuestras proposiciones y nuestras conclusiones. Con eso podemos realizar nuestra tabla de verdad dando unos valores en letra a los argumentos y de esta forma determinar en qué momento nuestros argumentos son válidos. Y ya por último se determina la legitimidad de las premisas, logrando así descubrir la verdad absoluta de nuestros argumentos y por ello nuestra conclusión. Como ejemplo podemos tomar la siguiente premisa: ningún auto bueno es barato. Como segunda tendríamos los autos Audi no son baratos y podemos llegar a la conclusión que por lo tanto Audi es un buen auto. Se dice que un argumento es correcto si solo la conclusión es consecuencia lógica de la premisa, o sea, si solo llegamos a una conclusión que puede ser verdadera. Prueba formal de validez. En el momento de cuestionar la validez de un argumento, no se basa solo en cómo suene él mismo o si a nuestro parecer la conclusión sí se deriva de las premisas. Por esta razón, existen dos métodos para demostrar la validez de un argumento: el método semántico y el método sintáctico. El método semántico es un método que consiste en el uso de las tablas de verdad para saber el valor de verdad de la conclusión, ya que un argumento válido donde la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. La forma de mostrar la validez del argumento usando el método semántico es la siguiente. Lo primero que se debe hacer es escribir el argumento deductivo en un lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional. Lo segundo es realizar una tabla de verdad para estas proposiciones,
para determinar el valor de verdad del argumento deductivo. Por último, se debe examinar el valor de verdad. Si el valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El argumento deductivo es o es de día o es de noche. No es de noche, por lo tanto es de día. La proposición P vendría siendo es de día, mientras la proposición Q vendría siendo es de noche. Entonces lo primero que debemos de realizar es escribirlo en un lenguaje simbólico, como lo podemos ver en el punto número 2. Lo siguiente vendría siendo realizar la tabla de verdad. Una vez que ya hayamos realizado la tabla de verdad, vamos a examinar el valor de verdad. Como podemos ver acá, el valor de verdad es verdadero. Entonces, el argumento deductivo es válido. El siguiente método es el método sintáctico. El método sintáctico es un sistema de deducción natural. Un argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las premisas utilizando solo las reglas de inferencias permitidas. En base a esto, las reglas de inferencia son una forma lógica a través de una función que toma premisas analizando su síntesis y devuelve una conclusión o varias. Siguiendo la lógica, la idea inicial establece la dirección que se seguirá, consistente en una serie de pasos ordenados, los cuales son: primero, la inferencia establece que para llegar a una conclusión se debe tener cierto orden, es decir, A, B, C, D, E, etcétera, etcétera, etcétera. Y si este orden se encuentra alterado, se puede llegar a una conclusión equivocada. Lo segundo es que la mente es la que establece la evaluación lógica de los conceptos que permite llegar a una conclusión. Y por último, dependiendo del orden o colocación, estas ideas pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir llegando, pueden llevar a una conclusión diferente a lo que se esperaba inicialmente. Vamos a ver el ejemplo. Los gatos vuelan. Mi Ringo es un gato. Por ende, mi Ringo vuela. Y con estas conclusiones terminamos lo que fue nuestra exposición sobre razonamientos lógicos. La primera conclusión que pudimos encontrar con nuestro grupo fue que con las actividades planteadas se logró la comunicación e interacción entre nosotras las participantes del grupo colaborativo con el fin de construir y debatir la solución a un problema planteado, construyendo un producto final basado en aportes dados por cada uno de los participantes. Lo siguiente fue que la lógica ofrece métodos que enseñan cómo elaborar proposiciones, evaluar su valor de verdad y determinar si las conclusiones se han deducido correctamente a partir de proposiciones supuestas. La siguiente es que, en cuanto al abordado con anterioridad, podemos concluir que tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Ambos métodos son importantes en la producción del conocimiento. Por último, en relación a lo antes expuesto, podemos deducir que un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Como pueden observar, vemos las referencias bibliográficas que utilizamos para la realización de estas diapositivas para la exposición. Por último, muchas gracias por la atención prestada.